Muy buenos días, estimados amigos. Es un gusto estar presentes con ustedes en esta ponencia que le he titulado Análisis de datos cualitativos. Pues es uno de los talleres de investigación que dicto aquí en Perú. Quien les habla es el doctor Jorge Sánchez Garcés. Y qué gusto estar con ustedes pues en este momento donde podemos explicarles algunos conceptos interesantes de todo lo que significa el procesamiento, en este caso, y el análisis de datos cualitativos. Gracias, profesora Alba, por la invitación. Y pues a través de este taller vamos a dar algunos principios, vamos a dar algunas herramientas que tenemos que considerar cuando desarrollamos investigación cualitativa. Cualquier cosa ustedes pueden encontrar los materiales, todos mis materiales que vengo trabajando, los proyectos, investigaciones, artículos científicos. Quien les habla es docente investigador peruano y trabajo pues como investigador en algunos proyectos. Actualmente estamos trabajando en un proyecto en el sur peruano con un dispositivo para lo que es producción de quino. Entonces, aquí pueden encontrar bastante material que dicto, conferencias a las cuales participo con algunas temáticas y talleres, ¿ya? Existe una unidad de análisis y nosotros como investigadores conocemos y es bastante bastante conocido la forma como se analizan los datos cuantitativos, los números, ¿no? Siempre y yo observo que en las universidades los cursos de investigación están direccionados al análisis cuantitativo. Hasta ahorita, bueno, hablando a nivel de Perú, no encuentro eh, currículas hasta la fecha donde se dé énfasis al análisis cualitativo. Entonces, es una de las falencias, se podría decir así, que tienen nuestras universidades, donde poco se da énfasis o casi nada, al análisis cualitativo, al análisis de datos cualitativos. Se encuentran talleres, diplomados, eh, se encuentran especializaciones, pero no dentro de las currículas de pregrado, en este caso en la formación de universitarios. Y para eso es importante comprender cómo se hace dicho análisis cualitativo. Cuando nosotros en realidad hacemos investigación cualitativa, y acá viene algo interesante porque incluso nosotros tenemos que tener en claro los enfoques, ¿no? Los datos cualitativos están muy bien amarrados a los enfoques, en este caso, cualitativos. O sea, la metodología y la forma como voy a direccionar dicho análisis lo hago a través de un enfoque cualitativo. Y para eso existen muchas posturas epistemológicas en el enfoque cualitativo. Por ejemplo, hablando de estructuras, nosotros tenemos en este caso postura como la etnografía, el estudio etnográfico, ¿no? He tenido la oportunidad de desarrollar algunos estudios etnográficos con gente de las carreras de ciencias administrativas, de marketing, ¿no? Y negocios internacionales. Se ha desarrollado algunas investigaciones, por ejemplo, para sacar productos nuevos en una sociedad, en una cultura, ¿no? Y para eso se hacen estudios etnográficos y se hace el análisis estructural, el análisis socioeconómico, en este caso donde se podría aplicar dicho producto, ¿no? El análisis antropológico, ¿no? La historiografía también es un enfoque muy interesante donde se pueden analizar historias, costumbres, ¿no? Se puede hacer el análisis historiográfico de algún personaje, ¿no? Y tomarlo como modelo, en este caso, en consideración con los factores claves. Tenemos en cuanto a lo que es posturas de las relaciones sociales, la teoría fundamentada, los estudios de caso, ¿no? Los estudios de caso son muy interesantes para quienes estudian las carreras de ciencias sociales, ¿no? En cuanto al direccionamiento al estudio del sujeto, tenemos estudios de fenomenología, estudios fenomenológicos, estudios biográficos, en este caso, donde se apunta al estudio del sujeto, ¿no?
en este caso, nosotros, por ejemplo, analizamos experiencias en una casuística específica que el sujeto tuvo con respecto a dicho contexto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos análisis cualitativo, se unen dos factores importantes. El factor del análisis del dato y el factor epistemológico, en este caso, tomando en este caso alguna de las posturas de la investigación cualitativa. Ambos sumados me permiten a mí desarrollar análisis cualitativo, análisis exploratorio cualitativo en este caso. Es importante comprender que para que dicho análisis funcione, para que dicho análisis se haga realidad, nosotros tengamos bien, bien, bien claro el asunto de la información de entrada, ¿ok? Y acá es algo interesante porque solamente conocemos y tenemos sesgado el conocimiento en cuanto a la información de entrada. Porque, por ejemplo, voy a dar el caso de que, por no decir todos los estudios cuantitativos utilizan, por ejemplo, la encuesta como instrumento de toma de datos, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Y ese es uno de los tabúes que existen en los cursos de investigación, donde solamente se utiliza un instrumento de investigación, ¿no? En este caso hay otros instrumentos de investigación, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener como fuente de información a una persona, ¿no? eh, esta persona me puede contar sus experiencias, el contexto puede darme alguna información relevante en cuanto a la percepción de dicha persona, ¿no? Y para eso yo puedo utilizar, por ejemplo, guías de entrevistas, guías de observaciones, ¿no? Para tomar algún sujeto o sujetos en este caso, pero considerando de manera individual y no grupal, como por ejemplo se lo hace en un focus group, se lo hace, por ejemplo, en una encuesta, ¿no? Por ejemplo, existen repositorios. Y miren, con la pandemia COVID-19, y hace un momento acabo de terminar de dictar un curso a gente de ingeniería de sistemas, por ejemplo, los gobiernos han soltado datos abiertos acerca del comportamiento del COVID-19, ¿no? Los ministerios de salud de cada gobierno están soltando dicha información para que los investigadores puedan hacer uso de esta información y hacer análisis cuantitativo, incluso análisis cualitativo, ¿no? Porque hay fotos, hay imágenes, ¿no? Que pueden ser consideradas en un análisis cualitativo, videos incluso también que pueden ser considerados en dichos análisis. Entonces, existen repositorios y datos abiertos que ya muchos investigadores vienen utilizando, ¿no? Datos abiertos que muchos investigadores vienen utilizando. También existen las redes sociales, la internet, existen algunos lugares bastante interesantes donde existe información relevante, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que han hecho un análisis cualitativo, ¿ya? De los sentimientos, de las opiniones dadas por muchas personas acerca, por ejemplo, de la enfermedad COVID-19. Twitter, por ejemplo, ha sido uno de ellos. Twitter ha sido una de las redes sociales bastante usadas para hacer dichos análisis, de análisis de sentimiento. Entonces, también las redes sociales son fuentes de información para que nosotros podamos usarla y hacer el análisis en este caso, ¿no? Bien, para esto, hasta aquí estamos explicando que para lograr el análisis cualitativo yo necesito dos elementos. El primer elemento es el análisis de los datos y el segundo elemento es contar con una postura epistemológica, ¿ya? Y tener una experiencia sobre esa postura epistemológica. Y en función a esas dos columnas vertebrales, tener en claro que para lograr que esas columnas vertebrales se unan y tengan éxito en dicha unión, no solamente existe un tipo de entrada. Debo ser consciente como investigador que existen otros tipos de entrada, ¿ok? Existen otros tipos de entrada que acabo de explicar, ¿ok? Y así como existen otros tipos de entrada, existen formatos en dichos tipos de entrada. En estas entradas
para hacer el análisis de la información, yo tengo que comprender que existen formatos de información. Por ejemplo, un formato es el video. Yo puedo hacer uso, hoy en día los canales de YouTube están soltando videos muy interesantes, entrevistas interesantes grabadas en los canales de YouTube, donde pueden ser usados por los investigadores, ¿ok? Entonces yo puedo utilizar uno de los formatos que puedo utilizar en análisis cualitativo, en análisis en el análisis de datos cualitativos, es lo correcto, son los videos, ¿no? Otros son las fotos. Las fotos pueden ser usadas también como formato de información para dicho análisis. Los audios, solamente los audios pueden ser usados para dicho análisis y el texto, que puede estar transcrito en una guía de entrevista, en una guía de respuestas, ¿no? Direccionadas por preguntas dadas en una entrevista personalizada, ¿no? Entonces, es importante conocer y comprender que las fuentes de información son diversas y en dichas fuentes de información existen formatos de información. Y los formatos de información, hablando de análisis cualitativo, son 4, ¿no? Los videos, las fotos, los audios y el texto. ¿Y qué propósito tenemos? ¿Cuál es el propósito para poder hacer dicho análisis? Yo tengo un texto aquí, por ejemplo, y lo que voy a hacer en este texto es encontrar ciertos patrones. Vamos a comenzar a explorar en el texto de tal manera que determinemos patrones y esos patrones, el nombre técnico se le llaman códigos, ¿ok? Y ese es el trabajo exploratorio que desarrolla, en este caso, un investigador, ¿ok? Acá hay algo interesante y lo interesante es que las entrevistas son hoy en día una fuente de información está siendo usada ya en bastantes investigaciones y ha sido bastante desvalorada en muchas ocasiones. Hay muchas personas que a falta de poder entender dichos procesamientos, ellos no usaban estos instrumentos. Y ya hoy en día las entrevistas, por ejemplo, para la comprensión de este fenómeno del COVID-19 ha sido bastante usada en muchos estudios que ya están publicados, ¿no? Y en realidad la entrevista es una forma de obtener información muy completa. Ahí podemos ver a dos personas, ¿no? Generalmente en una entrevista no se suele colocar el nombre de la persona. No se coloca el nombre de la persona. En entrevista se suele codificar el nombre de la persona. Se codifica el nombre de la persona en la entrevista, ¿no? No se suele colocar datos personales por el cuidado de esta información. Y, y la situación o lo interesante aquí es que en una entrevista existe un contacto directo, ¿no? Una conversación cálida, directa, donde a la persona se la prepara antes para desarrollar dicha entrevista. No es tan fría como la encuesta, donde se entrega, por ejemplo, un papel y la persona, en este caso, llena dicha encuesta, ¿no? Entonces, en las entrevistas suele haber un componente, y este componente es lo que quiero recalcar, que no existe en otro sistema de entrada de información. En las entrevistas existen lo que les llamamos las iteraciones, y las iteraciones son uno de los componentes importantes para el análisis de datos. ¿Qué significa una iteración? Por ejemplo, yo tengo en mi guía de entrevista 3 preguntas, ¿ya? Hay 3 preguntas en la guía de entrevista. La pregunta 1, que yo he puesto en mi guía de entrevista, llego a la entrevista, lanzo la pregunta 1 y el entrevistado me da la respuesta 1, ¿ok? Solamente había planificado la pregunta 1 en la guía de entrevista. No había planificado la pregunta 1.1. Y la pregunta 1.1 es a raíz de la respuesta 1. La persona entrevistada me da su respuesta 1
y la persona que entrevista, en base a la respuesta uno del entrevistado, la persona formula la pregunta 1.1 y la pregunta 1.1 es una pregunta no, no puesta en la guía de entrevista. Y esta pregunta 1.1 va a generar la iteración 2, siendo que la iteración 1 se desarrolló en la pregunta 1, ¿ok? Y la pregunta 1.1 genera una respuesta 1.1, ¿ok? Y como no queda satisfecha la persona que está entrevistando, lanza la pregunta 1.2. Este proceso se le llama proceso de iteración. Se le llama proceso de iteración a esto. Entonces la persona lanza la pregunta 1.1, 1.2 y la persona da respuesta a la respuesta 1.2. Entonces esto de aquí ocasiona que en esta parte ya quien está entrevistando quede satisfecho con las respuestas, ¿no? Quede satisfecho en este caso con la respuesta, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos entender que en una guía de entrevista el elemento importante y esencial en una guía de entrevista es las iteraciones generadas a través de la entrevista. Por tanto, es importante comprender que las iteraciones son claves para poder acceder a una información clara en un proyecto, para poder comprender contextos. Es interesante entender que las entrevistas por iteración me permite entender contextos en los datos, lo que no me trae, por ejemplo, me van a disculpar los que hacen encuesta, mil disculpas, por favor, yo no estoy en contra de las encuestas, pero no es la única forma de obtención de datos. Entonces, yo no estoy en contra de las encuestas. Yo no estoy diciendo que las encuestas son malas. Lo que yo estoy diciendo es que no es la única forma de obtención de datos. Esta es una realidad que he encontrado en las universidades donde me toca apoyar, dictar conferencias, apoyar en las currículas, no estoy generalizando, ¿ok? Entonces, es importante entender que las entrevistas, que son, para mí, es una de las fuentes primarias de información en un estudio cualitativo, me permite traer un componente llamado contexto. Y eso se consigue a través de las iteraciones, ¿ok? Pero no es una regla que por cada pregunta yo genere una iteración, perdón, más de una iteración. Por ejemplo, en la pregunta 2 solamente hubo una respuesta 2. Eso significa que no siempre va a haber más de una pregunta en cada una de las preguntas de la guía de entrevista, ¿ok? Pero en la pregunta 3, por ejemplo, sí tuve una segunda iteración. En la pregunta 3 yo tuve una segunda iteración donde la iteración dependerá, en este caso, del entrevistador, ¿no? El entrevistador va a definir cuántas iteraciones va a necesitar para satisfacer, en este caso, su respuesta. ¿Ok? Muy bien. Otra forma de tener entradas bastante sustanciales para el análisis de datos cualitativos es el tema de la observación en las entrevistas. En una entrevista, por ejemplo, a través del video se observan algunos detalles, ¿no? Se observan algunos detalles en el video y esos detalles observables son parte del análisis de los factores, en este caso, o los patrones que ya se explicó en el análisis cualitativo de datos. ¿Okay? En mi caso, yo he tenido la oportunidad de construir un framework, que es un marco de trabajo, eh, más nos hemos dedicado a la parte de los estudios fenomenológicos. Ya nos hemos ido mucho a los estudios fenomenológicos, a uno de los enfoques epistemológicos de la investigación cualitativa ha sido el más usado, en mi caso, hablando de mi caso, ha sido el enfoque fenomenológico. ¿Ok? Es importante en el estado del arte conocer qué metodologías existen. ¿Ok? ¿Cuáles son las metodologías existentes en los enfoques de investigación cualitativa? En este caso, una de las metodologías, en realidad hay bastantes, bueno, yo he encontrado dos muy buenas.
deben haber más, pero una de ellas es la metodología de Colasi. Y lo que yo he hecho es un híbrido, ¿ya? Lo que yo he hecho es un híbrido. El híbrido consiste en tener una metodología de proceso, una metodología de comprensión y una metodología de captación de datos, y sumado a eso se suma una metodología de explotación de datos, ¿ok? La comprensión de datos y la captación de datos está en Colasi, y la explotación de datos está en los algoritmos de Natural Language Process, que son algoritmos de inteligencia artificial, ¿ok? Lo primero que pide Colasi es la organización de la información. Okay. Y para eso nosotros desarrollamos guías de entrevistas. Las guías de entrevistas son, ya les dije, instrumentos primarios para poder obtener información en este caso, ¿no? Allí se colocan las preguntas y se trazan los propósitos de cada una de las preguntas a través, en este caso, así como existe el análisis dimensional en la teoría cuantitativa, en la teoría cualitativa también existe el análisis dimensional, donde cada pregunta está estructurada por dimensiones cualitativas y está estructurada por un objetivo o propósito. ¿Por qué estoy haciendo la pregunta? ¿Ok? Conforme al propósito general. Es importante tener en claro esa guía de entrevista, y con eso nosotros hacemos una síntesis de las entrevistas. Hacer la síntesis de las entrevistas es comprender las respuestas, darle una leída a las respuestas después de haber hecho las entrevistas, claro. Después de haber hecho las iteraciones de las entrevistas, lo que se va a hacer es una comprensión de las respuestas, una lectura rápida, una segunda lectura a las respuestas, o si no, si lo tienen en video, una revisión del video rápido, una segunda revisión del video, de tal manera que nosotros podamos observar los patrones o características o factores claves encontrados en la respuesta. ¿Ok? A eso se le llama la síntesis de las entrevistas. Y muchas veces también incluye actividades como transcripción de las respuestas a texto, en este caso, ¿no? La codificación es darle a las frases claves o a las palabras claves encontradas en las respuestas, darles un código característico que lo va a poder identificar luego el investigador, darle un código. Y a esos códigos, agruparlos por categorías. A esos códigos se les va a agrupar por categorías, de tal manera que las categorías van a describir los conceptos de cada uno de los códigos. Van a agrupar en conceptos cada uno de esos códigos, ¿ok? Esas son las categorías. Y vamos a terminar con la interpretación de estas categorías, en este caso, y la interpretación de estas categorías suscitadas en las respuestas de la información o de las entrevistas. Nosotros vamos a interpretarlos haciendo uso de diagramas que se llaman los diagramas Sankey, y haciendo uso de tablas de agrupación. Y las tablas de agrupación vendrían a ser las tablas que categorizan cada uno de estos códigos, ¿ok? Y con todo eso, nosotros, para la explotación de la información, vamos a usar algoritmos de inteligencia artificial tales como word cloud, como análisis de polaridad y de subjetividad, que es el análisis de sentimiento, y en este caso el análisis vectorial de las palabras cercanas, en este caso que es el análisis por NVIDIA. Este es un híbrido que me da un mapa, me da un derrotero para saber por dónde voy qué pasos voy a hacer para hacer el análisis cualitativo. Y si ustedes se fijan, lo que les dije en un principio, está en este caso la epistemología o el enfoque fenomenológico en la parte izquierda, y se encuentra el análisis de datos en la parte derecha. Eso es la idea. Eso es lo que quiero ese es, diríamos, el corazón de esta ponencia. Los dos elementos claves para el análisis cualitativo. ¿Ok? Todos los procesamientos que se desarrollan se lo hacen a través del lenguaje de Python, ¿ya? El lenguaje de Python es el lenguaje que se viene usando, que venimos usando
el grupo de investigación, para hacer toda la parte de la explotación de la información y también parte de esta interpretación, en este caso el uso de los diagramas Sankey, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque el Python es un software libre, ya no hay costo. Nosotros podemos desarrollarlo con softwares que cuestan como el Atlas, ¿no? He tenido la oportunidad de utilizar el Atlas T, que es muy bueno, ¿no? Existen otros más, ¿no? También que podemos usar, ¿no? En este momento no se me viene a la mente que otros, pero hay bastantes, ¿no? Que pueden ser usados, ya otros software que pueden ser usados, muy bien. Pero nosotros en este caso usamos el lenguaje Python, ¿no? La lógica relacional encontrada en este caso, en los códigos, hablando de códigos, nosotros encontramos una lógica relacional. Los códigos vendrían a ser, miren, ustedes fíjense, lo que yo les decía, ¿se acuerdan que yo les dije que se organiza en grupos? Algunos utilizan tablas, miren, algunos suelen utilizar tablas para organizar los grupos de código. Estamos hablando de grupos de código que están organizados. Esos grupos de código están organizados por categorías, o sea, cada categoría es un grupo de código, a eso me refiero. Algunos suelen ponerlo de esta forma, que se le llaman los diagramas semánticos de código, donde yo coloco todos los códigos y coloco la categoría o el grupo de códigos. Esta es una forma. Por ejemplo, esto se lo puede hacer en Atlas T, ¿no? Yo pongo alrededor todas los grupos de códigos. Acuérdense que los grupos de códigos son los patrones, en este caso, las frases claves, ¿no? Las frases claves encontradas en las respuestas, ¿no? En las respuestas, ¿ya? Yo tengo un texto, ¿ya? Yo tengo un texto, ¿ya? Y sobre ese texto, bueno, no sé, voy a mostrarle de repente para que ustedes puedan observar. Por ejemplo, hay una tesis de una maestrista, de un maestrando, perdón, que ya recibió su título. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos este texto y sobre este texto, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos, no? Nosotros revisamos todo el texto, hacemos, ya les he dicho, una primera revisión, hay una segunda revisión, una tercera revisión, y luego de esas revisiones, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a detectar frases claves, ¿no? Comenzamos a detectar frases claves, ¿ok? Esas frases claves consisten en subrayar. En este caso, nosotros subrayamos dichas frases claves, ¿no? Comenzamos a subrayar. O sea, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la acción que se hace? Se hace la lectura 1, se puede hacer una lectura 2, de repente en la lectura 3, en la lectura 2, hasta la lectura 1 puede ser que nosotros comencemos a subrayar. Ese proceso de subrayado se le llama la identificación de las frases claves, que luego esas frases claves van a ser codificadas, ¿ok? Y estos códigos son frases claves. Esa es una forma de hacer, en este caso, análisis de datos. Algunos suelen utilizar las tablas, otros suelen utilizar la lógica relacional. Por ejemplo, las tablas, acá están, ¿no? Por ejemplo, acá hay una tabla, miren, acá hay una tabla de ejemplo. Tenemos el entrevistado, tenemos el código y tenemos, en este caso, bueno, acá una de las categorías usadas fueron las emociones, ¿ya? Y tenemos la categoría, ¿no? Emociones y categoría, ¿no? Esta es otra forma de análisis. A este análisis se le llama el análisis hermenéutico, ¿ok? Otra forma de hacer análisis de datos son el uso de los diagramas Sankey. Los diagramas Sankey básicamente son diagramas de afluencias de datos, ¿no? Esto es como un flujo de datos, en pocas palabras. Es un flujo de datos. Cada uno de ellos es un flujo de datos. Tenemos al entrevistado 1, que su flujo mayor, según el ancho del color, es el amarillo, fue la situación de enojo, ¿no? Este entrevistado habló muchas experiencias relacionadas a situaciones de enojo, ¿no? A este tipo de diagramas
donde se observa cuál es el ancho con mayor grosor. En este caso se observa que este entrevistado tuvo mayores experiencias en situaciones de enojo. Ya para eso se utilizan los diagramas Sankey. Luego tenemos el uso de las palabras frecuentes o la nube de palabras. Aquí me muestra cuáles fueron las palabras más frecuentes en las respuestas, en este caso, de los entrevistados. ¿Ok? Entonces, este es otro tipo de análisis. ¿Ok? El análisis de sentimiento, donde nosotros tenemos dos columnas, el factor positivo y el factor negativo. En el análisis de sentimiento, nosotros vamos a analizar cada frase la vamos a analizar y vamos a tipificar cada frase. Esta frase del entrevistado 1 tiene una tipificación de ser una frase positiva. Nosotros vamos a categorizar. Él dio una frase positiva, él dio una frase negativa. O sea, tipificamos las respuestas en tres categorías en realidad. Positivo, respuesta neutra y respuesta negativa. ¿Eso para qué me sirve? Por ejemplo, para encontrar una polaridad. ¿Cuál ha sido lo más característico en la respuesta? Sus respuestas han sido respuestas con una polaridad positiva. Y para poder terminar esta sección de análisis de datos, nosotros venimos trabajando con lo que se llaman los algoritmos de redes neuronales, llamados algoritmos LSTM, que son algoritmos de aprendizaje corto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un texto, miren qué interesante, yo tengo un texto, como les mostré, yo tengo un texto, ¿no? Entonces es como el aprendizaje neuronal, ¿no? Yo quiero aprenderme, yo quiero aprenderme todo este texto de forma, quiero aprenderlo, ¿no? Quiero memorizarlo, ahí está la palabra, quiero memorizar. Entonces, la red neuronal lo que hace es tomar pequeños segmentos del texto, ¿no? Y comienza a tomar pequeños segmentos del texto, los comienza a tomar y comienza a aprender, comienza a memorizarlos. Entonces, lo que hace la red neuronal es descarta las palabras que no son relevantes. Por ejemplo, me siento bien, ¿no? Me siento bien, aprende la red neuronal, ¿no? Entonces, en este caso no puede descartar ninguna de las palabras porque las tres son conectores importantes en la expresión, ¿no? Me siento bien, ¿no? Por ejemplo, puede ser, en estas zonas cayó lluvia y se malogró, ¿no? ¿No? Entonces, de repente aquí yo puedo obviar la palabra en, ¿no? En y, y puedo solamente aprenderme estas zonas cayó lluvia y se malogró, ¿no? Entonces, ese proceso neuronal nosotros le llamamos las redes LSTM, ¿ok? Son las redes LSTM. Y estas redes, ¿para qué me sirve este tipo de aprendizaje en el análisis de datos? Porque voy a poner un caso bien rápido, ¿no? Vamos a suponer que yo a la red neuronal le hago aprender 5 canciones, ¿ya? No sé cuál es la música típica en Colombia, pero a la red neuronal le hago aprender 5 canciones, ¿ya? Después de haberle hecho aprender 5 canciones a la red neuronal me automáticamente puede producir una sexta canción por el aprendizaje de las 5 primeras. Y me produce una letra de la sexta canción en este caso, ¿no? Entonces, esa lógica, ¿cómo se utiliza cuando se hace análisis de datos? Porque la red neuronal puede aprender las respuestas de los entrevistados y determinar el comportamiento de un sexto entrevistado, ¿no? Determinar comportamientos de futuros entrevistados en base a dichas respuestas, ¿no? Entonces, es importante, estimados amigos, los siguientes principios. Es importante los siguientes principios. Primer principio, tener en claro las posturas epistemológicas. Tener en claro las posturas epistemológicas, primer principio. Segundo principio, no solamente las encuestas son fuentes de información, hay otras fuentes de información en formatos de información que, por ejemplo, no se vienen explotando como los videos y las fotos. Incluso las fotos son fuentes de información muy importante en el análisis de datos, ¿ok? Es importante las iteraciones, no solamente es importante formular instrumentos
de no solamente pensar preguntas antes, sino muchas de las preguntas son pensadas o fueron analizadas durante, ¿no? Porque la mayor parte de instrumentos son elaborados en el antes de ejecutarlos. Pero qué interesante es usar instrumentos que en el durante la ejecución yo pueda formular o retroalimentar dicho instrumento. ¿Ok? Otra cosa importante, una vez que yo tengo el enfoque cualitativo, debo, debo diseñar procedimientos de análisis de datos, como por ejemplo en mi caso, yo he diseñado algoritmos de inteligencia artificial de Natural Language Processing. Ahora, profesor, y si yo soy un contador, soy un administrador, soy un psicólogo, soy un médico y no soy ingeniero, ¿qué debo hacer? Usted puede tomar un software cualitativo, por ejemplo, el software cualitativo del Atlas D que yo he usado, por ejemplo, desarrolla diagramas Sankey. Usted puede utilizar los diagramas Sankey, que ya los expliqué. Usted puede hacer uso, por ejemplo, en el Atlas T, por ejemplo, desarrolla word cloud, palabras frecuentes, las palabras más frecuentes dadas en las respuestas. En el diagrama Sankey, por ejemplo, bueno, usted no necesita tener un software para generar grupos o categorías de código. Esto lo hace de manera manual, no necesita software. Pero en el Atlas T, por ejemplo, sí desarrollan los diagramas semánticos o lógicas relacionales. Eso no necesita, por ejemplo, tener un procesamiento en un software gratuito como el Python. ¿Ok? La polaridad también se lo puede hacer en el Atlas. Hay herramientas usadas en el Atlas T donde se puede hacer polaridad. O sea, en realidad, los software hoy en día, estimada audiencia, tienen muchos de estos módulos explicados, y es cuestión nomás de hacer uso de estos módulos y comprender la lógica de dichos módulos en, en bien, en este caso, eh, de, del análisis de datos. Estoy dejando abierto, como esta es una grabación, estoy dejando abierto a la profesora Alba le voy a alcanzar el link del YouTube, ¿ya? Donde va a estar grabada esta conferencia, y ustedes en ese link del YouTube, ustedes pueden colocar, en este caso, preguntas en ese foro de YouTube. El YouTube tiene un foro, pueden colocar preguntas en el foro y yo amablemente podré responder a dichas preguntas. También yo le he dicho a nuestra profesora Alba que puede compartir mi WhatsApp y con todo gusto puedo dar respuestas a vuestras preguntas. Qué gusto poder estar con ustedes y qué gusto pues explicar una de las temáticas trascendentes hoy en día en teoría de la investigación. Un abrazo y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias.